Bueno, empezamos la clase de hoy, que corresponde a la unidad 9, relativa a prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los temas principales, que sería el objetivo básico que se lleven de esta clase, son las etapas y técnicas del lavado de activos, en qué consiste un programa de cumplimiento, quiénes son los sujetos obligados, la diferencia entre operaciones inusuales y sospechosas, y en qué consiste el enfoque basado en riesgo. Ya lo vamos a ir desglosando en el transcurso de la clase. ¿Por qué vemos prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en gestión bancaria y mercados financieros? Les invito a situarnos desde un punto de vista de nuestra realidad actual y nuestra futura realidad como profesionales en ciencias económicas. Yo les voy a nombrar una serie de personas o sujetos, que por ahora les voy a llamar sujetos obligados, y quiero que pensemos si en la actualidad nos relacionamos con ellos o si en el futuro nos vincularemos. Si hablamos de profesionales en ciencias económicas, asesores financieros o agentes que trabajen en algún tipo de agencia o asesoría relacionada con Comisión Nacional de Valores, relacionada con AFIP, que trabajen en una empresa que se relacione con AFIP, que se relacione con algún banco, que se relacione con escribanos, o que se relacione con registro de la propiedad, registro del automotor. En general, lo que les nombraba como estos sujetos son todos aquellos que la norma de prevención del lavado de activos establece como personas obligadas a realizar actividades que se relacionan con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Entonces, si nosotros nos vinculamos en algún momento de nuestra carrera, o somos, porque podemos llegar a ser los sujetos obligados, esta clase es importante y que obtengan conocimientos para relacionarse con esos sujetos de la mejor manera también es significativo. Y por eso lo estamos viendo en esta materia. ¿Qué es lavado de activos y qué es financiamiento del terrorismo? Más allá de lo que digan las diapositivas. El lavado de activos es un proceso que busca dotar de apariencia lícita activos generados o de origen ilícito. ¿Y cuál es el objetivo del lavado de activos? Hacer uso y goce de ese dinero o de esos activos sin obtener las consecuencias negativas. Entonces, se busca distanciar ese origen ilícito de esos bienes para utilizarlos sin tener esas consecuencias que recién mencionábamos. Cualquier tipo de ilícito es delito precedente de lavado de activos. La respuesta es que no, son los que establece una ley penal específica, y son todos aquellos delitos que se consideran socialmente más gravosos y que como característica común son transnacionales, involucran normalmente a diferentes países y cruzan las fronteras de los mismos. ¿Cuáles son? Ahí los tenemos escritos: trata de personas, narcotráfico, corrupción. En nuestro país se incluye también los delitos relacionados con evasión fiscal, prostitución y toda una serie de delitos muy graves socialmente, que tienen consecuencias a nivel económico y graves consecuencias a nivel social. En relación al financiamiento del terrorismo, entendemos a las acciones para brindar acceso o directamente para financiar actividades de terrorismo. Las actividades de terrorismo son aquellas entendidas como las que son de criminalidad organizada y tienen fuertes actos de violencia y normalmente algún contenido ideológico. Ahora, concentrándonos a partir de ahora, salvo cuando les mencionen lo contrario, en el tema del lavado de activos y no en el financiamiento del terrorismo. Entonces dijimos que hay un delito precedente que origina los fondos ilícitos, que después, en otra instancia, ya en las actividades lícitas,
buscan distanciarse a través de una serie de técnicas que vamos a ver a continuación. Distanciar de ese origen para que no puedan ser rastreados en ese sentido. ¿Cuáles son las etapas del lavado de activos? Las etapas son 3: colocación, estratificación e integración. En la colocación se busca introducir dentro del sistema financiero esos ingresos o esos activos producidos del ilícito. En la segunda etapa se busca distanciarlos a través de múltiples y complejas operaciones respecto de la inicial. Se hacen, por ejemplo, múltiples transferencias entre diferentes cuentas, entre fondos que van y fondos que se reciben, entre cuentas de personas físicas, jurídicas, entre cuentas en el país, cuentas en el extranjero. Se hacen múltiples transacciones para que si se tuviese que rastrear el origen inicial, eso se resulte cada vez más complejo. Y en la etapa de integración ya se insertan los fondos a una actividad lícita, ya para utilizarlos una vez ya blanqueados y dotados de apariencia legítima. Comparto una frase, dice que el lavado de activos es como un fuego artificial, veloz, se estratifica y se pierde en la oscuridad. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué lo relacionamos con las etapas? Porque a nivel empírico se ha comprobado que si no se detecta una inusualidad y se la analiza en la primera etapa, que es la colocación, luego es como un fuego artificial, se va dividiendo y fraccionando y haciendo mucho más difícil conocer el verdadero origen de esos fondos. Entonces, en la etapa en la que hay que concentrar los esfuerzos para la prevención del lavado de activos es la etapa de la colocación, la etapa inicial. Normalmente en las clases lo que hacíamos era dibujar en este momento, pero como se complica un poquito por la distancia, vamos a ver algunos dibujitos y vamos a comentar las técnicas. Esto, ¿por qué es importante? Porque a través de una imagen es más fácil que nosotros después, cuando llegue una instancia evaluativa, las recordemos. Entonces, nos vamos a concentrar en este momento 3 y después vamos a ver rápidamente otras técnicas que podrían utilizar quienes deseen dotar de apariencia lícita un ingreso o fondos ilícitos. ¿Por qué lo tenemos que conocer? Porque para prevenirlo es necesario conocer ese objeto. Empresas fantasmas, ¿sí? Son empresas fachadas o shell companies, que son empresas legalmente constituidas que han cumplimentado todos los aspectos formales de inscripción ante los organismos de los registros públicos, ante los organismos de fiscalización impositiva, o si le correspondiera a algún otro organismo de contralor, y todo en cuanto hacia el aspecto formal es cumplimentado, pero no tienen actividad real, o la actividad real es mucho inferior a lo que figura respecto de sus ingresos y actividad operativa. Entonces, por eso se les llama empresas fachadas, porque normalmente existen solo en los aspectos formales y permiten a quien tiene ingresos para introducir al sistema financiero reflejarlo como si fueran generados por una actividad que en realidad no existe, ¿sí? Entonces estas empresas normalmente tienen resultados económicos muy positivos, porque esa es la forma de ingresarlos al sistema financiero. Casinos, ¿sí? Una de las técnicas se llama comprar suerte y consiste en que diversas personas se acerquen a casas de juego o a casinos, compren fichas por montos inferiores a lo que serían aquellos parámetros o niveles respecto de los cuales comienza a pedirse mayores datos del origen de los fondos, y después son agrupadas por una persona quien, en principio, porque tuvo suerte en el juego, se acerca a la caja del casino y la cambia por un cheque o algo que indique que eso fue generado en el casino. Entonces, se da un origen formal
o legal, como sería el tener suerte dentro de una actividad de juego, a lo que fue ingresos más fraccionados y derivados de actividades ilícitas. Entonces, la persona que blanquea tiene ese comprobante o ese documento o ese cheque emitido por el casino que le va a avalar ese origen. Otra de las opciones que podrían estar relacionadas con comprar suerte sería que también quienes tengan que lavar activos se acerquen a quienes tuvieron un ticket o algún boleto ganador, le paguen un monto superior al que correspondería a ese ticket, y después vayan ellos y se presenten en la agencia y sean ellos los que figuren formalmente como cobrando esos ingresos. Entonces ellos justifican el origen con una fuente de ingresos que puede ser nula o muy baja, y presentan formalmente una justificación para mayores ingresos. El trabajo hormiga es otra de las técnicas que se utiliza y consiste en fraccionar entre diferentes personas y en diferentes momentos del tiempo sumas de ingreso significativas y derivadas de ilícitos y que son ingresadas al sistema financiero parcialmente. Entonces, diferentes personas, por montos pequeños que no tienen que ser justificados ante las entidades financieras, van haciendo depósitos en una o más cuentas que después se terminan concentrando quizás en una o haciendo múltiples transferencias. Pero la modalidad de ingreso es a través de estos pequeños importes. Existen múltiples técnicas de lavado de activos y seguramente con el cambio de la tecnología, con el cambio de los procesos, se van a ir incorporando siempre nuevas alternativas, también como tan creativos sean estas personas en este tipo de actividades. Nosotros recién mencionamos 3, yo les voy a mencionar algunas más como para que tengan en cuenta, y después vamos a pasar a otro tema más específico relacionado con el accionar a nivel internacional para la prevención. Recién hablábamos del trabajo hormiga. También es posible que exista la complicidad de un funcionario o organización, por ejemplo, que por coerción o por alguna comisión, un funcionario de una entidad financiera permita hacer determinados depósitos y no reporte a sus superiores o a quien debiese dentro de la organización respecto de sospechas o inusualidades en determinados depósitos o determinadas transferencias entre cuentas o en efectivo. Respecto a la complicidad, eso sería de un funcionario. Y de la organización es cuando por sus omisiones involuntarias o por sus acciones o omisiones voluntarias permita que determinadas personas utilicen esa organización para hacer los ingresos de los fondos, y que desde esa organización ya se presuman efectuados determinados controles que en realidad no se hicieron, y luego se prosiga haciendo otro tipo de transferencias, pero ya desde una cuenta bancaria, y contribuya a que se minimicen los controles de las instancias posteriores. La técnica de mezclar consiste en, teniendo actividades lícitas y actividades ilícitas, hacer figurar dentro de los registros de las lícitas los fondos que también generan las ilícitas. Entonces, teniendo ambas actividades, se mezclan o integran los fondos y se presentan todos como si fuesen generados por la actividad legal. También el tema de contrabando efectivo es el traspaso de dinero, normalmente a través de diferentes fronteras o a través de diferentes lugares, y posiblemente en cantidades fraccionadas. Transferencias nacionales e internacionales, hablábamos de que dentro de las etapas buscábamos separar a través de múltiples operaciones el origen del destino de estos fondos, y pueden utilizarse como canal las transferencias hacia centros de baja o nula tributación, que normalmente tienen también
fuertes políticas para resguardar los datos, de quiénes son los titulares de las cuentas, la identificación de los mismos, por lo cual contribuyen a ser utilizadas, por un lado porque pagan poco o nulos impuestos relacionados con esas transferencias, y a su vez los datos de quienes las efectúan también están resguardados por secretos financieros o secretos bancarios amplios. Pueden hacerse facturas irreales entre diferentes empresas, por ejemplo, de importación o exportación, o duplicar la facturación con el objetivo de que se justifiquen mayores ingresos a los que en realidad existen. Eso en lo relacionado con el lavado de activos. Ahora nos centramos en la prevención del lavado de activos. A nivel internacional existen diferentes organismos que brindan políticas o recomendaciones para la prevención. El primero que les voy a mencionar es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que fue constituido por el G7 en el año 89, cuyo objetivo es brindar políticas relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el año 90 fue la primera vez que publicó las 40 recomendaciones del GAFI para el tema de la prevención del lavado de activos. Luego se publicaron 9 recomendaciones relacionadas con el financiamiento, la prevención del financiamiento del terrorismo, y después se unificaron finalmente en 40 recomendaciones que tocan ambas temáticas. A su vez, Argentina participa en el GAFI, participa en el GAFI Sud, que es un grupo regional, uno de los 8 grupos regionales que participan o integran también el GAFI, y el grupo Egmont, en el cual también participa, es una organización que agrupa a las diferentes unidades de información financiera o unidades de inteligencia financiera a nivel internacional. ¿Por qué se generan estos organismos internacionales? Porque, como nombramos al principio, estos delitos que son complejos y que normalmente trascienden a las fronteras, tienen que ser prevenidos y perseguidos con un criterio que también trascienda las fronteras. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Como no se obtenían resultados lo suficientemente positivos respecto de la prevención, trabajando cada uno de estos países de modo aislado, decidieron organizarse y generar un grupo que diera políticas o lineamientos generales, y que también, cuando esas políticas o lineamientos no fuesen aplicados por un país, pudiesen tomarse determinadas medidas. Por ejemplo, el GAFI publica quiénes son los organismos o los países no cooperadores. Entonces esos países tienen determinados perjuicios a nivel financiero y sobre todo relacionado con comercio internacional. Se multiplican los controles que se hacen cuando se hacen transferencias o se reciben transferencias desde un país o hacia un país no cooperador con el GAFI, que no aplique las 40 recomendaciones que él establece. El GAFI también tiene la potestad de hacer supervisiones, entonces verifica que quienes están inscriptos dentro de ese grupo hagan efectivo cumplimiento de las recomendaciones. A nivel nacional, tomando las recomendaciones del GAFI a nivel internacional, se creó la Unidad de Información Financiera, o UIF, que ahí ven en la diapositiva, en la parte central. Esta unidad es un organismo del Estado Nacional, que en este momento depende del Ministerio de Hacienda, en algún momento dependía del Ministerio de Justicia, después del Ministerio de Finanzas, y ahora del Ministerio de Hacienda, y tiene la facultad y el objetivo de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en nuestro país. Normalmente el esquema internacional prevé que cada país tenga su unidad de información financiera.
¿Qué característica tiene principal esta unidad? Que tiene la potestad de emitir diferentes resoluciones obligatorias para quienes defina como sujetos obligados, ¿sí? Al comienzo de la clase hablamos de que, y nombraba a algunos de los que consideramos sujetos obligados, y nos podíamos dar cuenta que son actores importantes dentro del desarrollo de cualquier economía, que obtienen mucha información respecto de las transacciones que se llevan a cabo. Entonces, la UIF, que tiene recursos limitados, como cualquier organismo, se apoya y deriva, delega y obliga a los sujetos obligados para que le faciliten determinada información a través de reportes periódicos que estos están obligados a realizar. Entonces, a nivel internacional se generan estos organismos designan a sujetos dentro de la sociedad, dentro del país, que van a tener que realizar para la prevención del lavado de activos determinadas acciones. Entonces la UIF emite resoluciones designando quiénes son los sujetos obligados y cuáles son las acciones que deben realizar. Esos sujetos obligados las van a cumplimentar, van a emitir reportes y van a informar los resultados a la UIF. ¿Cuáles son las normas actuales vigentes relacionadas con prevención del lavado de activos? La ley que les mencionaba, la ley penal de encubrimiento y lavado de origen de dinero, y diversas resoluciones emitidas por la UIF. Nosotros nos vamos a concentrar en la materia en la última relacionada con entidades financieras, que es la UIF 30 del año 2017, que sigue vigente, que es la que vino en reemplazo de la UIF 121 del 2011, que también era aplicable a las entidades financieras, pero esta incorpora todo lo que es el enfoque basado en riesgo, del cual ya vamos a charlar. En el grafiquito pueden observar que hay en el centro un programa de cumplimiento que van a ser todas aquellas actividades que las entidades financieras tengan que desarrollar para cumplir con las resoluciones que emite la UIF. A su vez, hacia arriba indica que el directorio de esas entidades financieras va a tener que designar un oficial de cumplimiento que va a ser el principal nexo y responsable ante el cumplimiento de estas prácticas. Tanto la auditoría interna como la auditoría externa, y además de un revisor externo independiente, van a tener que auditar las actividades que hagan estos sujetos obligados, y también van a tener la supervisión de la UIF y del Banco Central, indirectamente informándole también los resultados a la UIF. Este es, si bien se ve complejo, es el esquema general que se aplica en nuestro país respecto de la prevención del lavado de activos. Podemos separarlo en tres bloques principales. Toda la parte superior es la relacionada con los sujetos obligados. Y ahí podemos ver un poquito más de cerca que los podemos dividir en tres grupos. Los sujetos obligados del sector público, que son reguladores, como puede ser el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el INAE relacionados con las cooperativas y mutuales, y la AFIP, y IGJ, que es el organismo de control de las sociedades en Cava, IPJ, los diversos registros de la propiedad del automotor, de inmuebles. Esos son sujetos obligados y a su vez controlan a otros sujetos obligados. En el caso del Banco Central, controla a las entidades financieras, CNB controlará a los agentes, la Superintendencia de Seguros de la Nación controlará a los mercados y las aseguradoras, el INAE, las cooperativas y mutuales. Entonces encontramos otra categoría que son los sujetos obligados del sector privado con regulador. Y a su vez hay otros que son sujetos obligados pero que no tienen un regulador específico. Los que no tienen un regulador específico van a tener supervisiones directas de la UIF. Los que tienen un regulador, como serían las entidades financieras respecto al Banco Central, van a tener inspecciones
en las cuales el Banco Central va a controlar aspectos relacionados con la prevención del lavado de activos y después va a elevar el Banco Central un informe a la UIF. Entonces es una supervisión más indirecta. Si nosotros hacemos un vistazo general, vemos que son los principales actores de la economía y quienes tienen acceso a las transacciones más significativas en monto y en volumen dentro de las diferentes actividades, los escribanos, los casinos, transportadores de caudales, tarjetas de crédito, los clubes de fútbol, determinados contadores que actúen como síndicos o como auditores en determinadas empresas que sean los sujetos obligados o que hayan duplicado sus ventas o su activo sea mayor a 40 millones, también van a ser en sí mismos sujetos obligados. Entonces estamos viendo en esta diapositiva lo que era la instancia superior. ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿Quiénes van a contribuir con la UIF con diversas acciones para prevenir el lavado de activos? Seguimos desglosando este gráfico. Entonces vemos una parte central en la que interviene la UIF, se muestra una matriz en la cual recibe información de los diferentes sujetos obligados. ¿Cómo recibe esa información? A través de diversos reportes. La UIF recibe reportes que emiten los sujetos obligados de diferente tipo. Hay reportes de operaciones sospechosas, que son aquellas operaciones que son inicialmente inusuales, salen de la lógica habitual del negocio por su volumen, por la persona que los ejecuta, porque no es normal dentro de la operatoria comercial. Se analizan más y luego de ese análisis no se logra obtener una justificación respecto del verdadero origen, o la documentación que se analizó no logra sustentarlo de modo adecuado, entonces se consideran operaciones sospechosas. Entonces recibe la UIF reportes de operaciones sospechosas que son sospechosas y que no implican necesariamente la comisión de un delito de lavado de activos. Simplemente el sujeto, hasta donde es de su conocimiento, no puede verificar en un determinado plazo cuál es la justificación o el verdadero origen de la transacción. Entonces recibe reportes de operaciones sospechosas. Asimismo también recibe reportes sistemáticos con diferente periodicidad. Los reportes de operaciones sospechosas son de casos particulares analizados. Los reportes sistemáticos son reportes de todas las operaciones que se realizaron en determinado periodo con determinados sujetos. Y complementan la información de reportes específicos con esta información de carácter general. La UIF recibe información de diferentes sujetos obligados y la agrupa en función a el análisis de una operación en particular. Por ejemplo, en una compra-venta de un inmueble, interviene un escribano, que es un sujeto obligado que le puede estar enviando información, un registro de la propiedad, que también le va a enviar información en el caso que corresponda. Seguramente va a intervenir una entidad financiera en la transferencia de los fondos, que es otro sujeto obligado. La AFIP le puede estar, que también es otro sujeto obligado, le da información. Entonces, la unidad de información financiera, al recibir información de diferentes actores o diferentes sujetos obligados, tiene una visión más amplia para poder hacer un análisis más profundo y, en caso de corresponder, elevar esa información realizando un sumario que corresponda a la instancia judicial, que es el tercer nivel que nosotros vemos dentro de la diapositiva. Entonces, hay un primer nivel que hace un análisis más de base, que son los sujetos obligados. La UIF continúa con el análisis y, en caso de que corresponda, que no es en todos los casos, eleva a instancias judiciales al Ministerio Público, a la Procela, que se encarga del tema de delitos económicos, para que efectúen el análisis y, de corresponder, inicien las acciones judiciales.
Entonces, sintetizando, hay una instancia que es inicial, que la realizan los sujetos obligados, una posible instancia posterior, que la realiza la UIF, y otra instancia más, que ya es mucho más pequeña en cuanto a la cantidad de casos, que podría ser la instancia judicial. Para los sujetos obligados, ¿cuáles son los riesgos y las potenciales sanciones? Hay un riesgo reputacional por el incumplimiento de las normativas relacionadas con prevención del lavado de activos, y también hay un riesgo operacional, que es el relacionado con errores o fallas en los procesos, en los sistemas o en las personas, que incluye el riesgo legal, y ahí encontramos dentro del riesgo legal, dentro de la parte penal, el artículo 303 del Código Penal establece con pena de prisión entre 3 y 10 años y una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación tentada o realizada en el caso de lavado de activos, ¿sí? O sea que hay penas con prisión y además sanciones económicas. A su vez, de modo complementario o sin que deriven una acción penal, puede haber consecuencias a nivel administrativo con multas y sumarios iniciados por el Banco Central y por la UIF, que eso pueden ir desde, como menciona la diapositiva, desde un apercibimiento hasta la revocación de la autorización para funcionar. Es normal o habitual que existan este tipo de sanciones. Las penales no es algo común. Las administrativas en determinados periodos del tiempo fue algo relativamente frecuente si nos situamos en diversos sujetos obligados, por ejemplo las entidades financieras. Si nosotros, por ejemplo, ponemos en internet multas, BSRA, entidades financieras o multas UIF a entidades financieras, seguramente vamos a encontrar diferentes artículos publicados con multas que normalmente son de varios millones, que le aplican tanto a la entidad financiera en sí como al sujeto obligado en cabeza del oficial de cumplimiento. Y normalmente también al directorio de esa entidad financiera. Son varias del sector público, privado, los montos, como les dije, son muy significativos, entonces es algo que está dentro de la realidad y posibilidades cuando ustedes, por ejemplo, estén trabajando en una entidad financiera y tengan que tener en cuenta que esas son las posibles consecuencias. Centrándonos ya específicamente en las entidades financieras. Como sujetos obligados, tienen que cumplir una serie de actividades. Esas actividades las podemos catalogar en tres. Actividades formales y estratégicas, actividades prácticas o fácticas y actividades relacionadas con la mejora continua. ¿De dónde se derivan esas actividades? De la resolución específica que le aplica a las entidades financieras, que dijimos que era la resolución UIF 30. ¿Sí? En el primer nivel, formales o estratégicas, encontramos todo lo relacionado con las políticas que tiene que tener la entidad. Políticas que tienen que estar escritas y documentadas y tienen que estar alineadas con lo que define la normativa. Hay un principio general en prevención del lavado de activos que es a nivel internacional mente conocido y que se llama la identificación del cliente y la política de conocimiento del cliente. Respecto a esto, les comparto un video y luego lo charlamos un poquito. Voy a dejar de compartir esto y me van a avisar, si pueden, si se ve el video, ¿sí? Un minuto. ¿Me podrían avisar si se ve?
lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, profe. profe. Muchas gracias. Ahí lo activamos. Los sujetos obligados tienen la obligación de conocer a todos sus clientes, usuarios y beneficiarios económicos, aplicando los procedimientos de debida diligencia basados en enfoque de gestión de riesgo, establecidos en el Manual de Procedimientos Operativos y en los instructivos específicos para cada sector. También se debe conocer a los clientes internos, desarrollando e implementando políticas y normas que permitan evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales de sus funcionarios. Al establecer relaciones comerciales, se debe identificar al usuario para conocer y registrar nombres y apellidos, número y extensión del documento de identidad, origen, destino y o motivo de los fondos. Esta obligación no se aplica en el pago de servicios básicos, impuestos, bonos y rentas de tipo social otorgadas por el Estado. Al establecer relaciones comerciales, se debe identificar al cliente y las firmas autorizadas para conocer, verificar, registrar y documentar la información que sea proporcionada. Para personas naturales, se debe contar mínimamente con la información personal, laboral y financiera, detallada en el artículo 15 del Manual de Procedimientos Operativos. A personas extranjeras, adicionalmente, se les debe solicitar fotocopia del pasaporte vigente o documento que las identifique. A personas naturales que soliciten servicios desde el exterior, además, se les debe pedir referencias bancarias, comerciales, ocupacionales y personales del país de origen de los recursos. Para personas jurídicas, se debe contar mínimamente con la información comercial y documentación legal descritas en el artículo 16 del Manual de Procedimientos Operativos. Para personas jurídicas extranjeras, además de los documentos equivalentes que acrediten legalmente su existencia, los documentos que correspondan deben estar certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. En el caso de apoderados y o representantes legales de personas jurídicas nacionales o extranjeras residentes, se deberá aplicar lo previsto en los artículos 15 y 16 del manual. Se debe conocer la identidad del beneficiario económico, especialmente cuando el cliente, por iniciativa propia, informe que el beneficiario económico es otra persona natural o jurídica, cuando, por múltiples razones, se sospeche que el cliente no está actuando por cuenta propia, cuando el cliente no realiza operaciones comerciales, financieras o industriales en el lugar donde tiene su sede o domicilio legal, conforme a los alcances del Código Civil. El sujeto obligado debe actualizar periódicamente la información de los clientes, especialmente cuando detecta algún cambio en sus datos o cuando verifique que el cliente cometió errores al proporcionar sus datos o los del beneficiario económico o en cualquier otra situación que determine de acuerdo a su política de gestión de riesgo. Si se detecta que el cliente proporcionó intencionalmente información incorrecta, el sujeto obligado debe realizar el reporte de operación sospechosa en base a la información de identidad, actividad económica, ingresos percibidos, lugar de trabajo, cargo, profesión, volumen de transacciones e información financiera. Entre otros datos, se debe fijar el perfil del cliente, el cual será examinado y actualizado periódicamente. Se debe conservar la información de los clientes y de sus operaciones por un plazo no menor a 10 años. Se debe contar con el formulario PCC debidamente llenado cuando se realicen operaciones iguales o mayores al umbral establecido para cada sector, o cuando se detecten múltiples operaciones en efectivo que, en conjunto, sean iguales o mayores a este umbral, en periodos cortos, realizadas en beneficio de una o varias personas. El formulario PCC deberá ser remitido a la Unidad de Investigación Financiera el día 15 de cada mes, en días hábiles administrativos. La legitimación de ganancias ilícitas es un problema de todos y es deber de todos combatirla. Bueno, primero un comentario. ¿Por qué podemos usar un videíto de la UIF de Bolivia? Porque, como decíamos hace un rato, las diferentes UIF de los países lo que hacen es instrumentar dentro de sus jurisdicciones las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, si bien no es exactamente lo que nosotros hacemos en nuestro país o no puede estar tan actualizado, por ejemplo, menciona formularios o determinados artículos que no son de tan directa aplicación en nuestro país. Mucho de lo que menciona como formularios que se envían ahora es información electrónica que se envía a través de la página web de la UIF, ingresando con un usuario y contraseña que se da de alta cuando se inscriben como sujetos obligados ante la UIF.
ellos lo mencionan como un formulario, pero en términos generales la lógica es la misma, ¿sí? Lo que es el principio general y hace a la base o cimiento de todo el proceso que se desarrolla después por el sujeto obligado es el conocer al cliente. Conocer implica desde la identificación básica, de que declare en formularios, y eso ustedes lo van a notar cuando van a las entidades financieras, que mucha información inicial para la apertura de una cuenta, para dar de alta inicialmente un producto, relacionada con sus datos personales, su domicilio, una validación efectiva de su domicilio a través de un impuesto o un servicio. En el caso de las personas jurídicas relacionadas con la inscripción de la misma, con la habilitación municipal, por ejemplo, para saber que hay realmente un local en el que se desarrolla una actividad, los balances que estén correctamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, más allá de la información crediticia que puedan necesitar, o la información económica o patrimonial, hay otra información que hace a la parte formal y de constitución, que también es analizada por los bancos en su carácter de sujeto obligado, para ver si desde el momento inicial van a iniciar la relación con la persona que está solicitándoles algún tipo de producto o servicio, y después si van a continuar o no con esa actividad. Está en la facultad de cada entidad decidir con qué tipo de clientes quieren trabajar, ¿sí? Cuál va a ser su mercado, y dentro de ese mercado, qué requisitos van a admitir o no, superados los mínimos, que son los que están específicamente definidos en la norma en cuanto a identificación y declaración de datos. Voy a seguir ahora compartiendo la pantalla. Volvemos a las diapositivas. Y estábamos hablando de lo que era la política de identificación del cliente, ¿sí? Un poquito lo que veíamos en el video, de cuando pedía datos relacionados, básicos relacionados con el mismo. El conocimiento del cliente es un concepto más amplio que la identificación, y considera el análisis de la actividad, la trayectoria. No es lo mismo vincularse desde el análisis de prevención de lavado de activos con una entidad o con una empresa que tiene años de trayectoria, ya está constituida en el mercado, con actividad probada, que vincularse con una sociedad que recién se constituye, ¿sí? Y lo que hace a identificación y conocimiento del cliente es una identificación profunda, en el sentido de que no es solo quienes en principio son propietarios, por ejemplo, mayoritarios de una sociedad, cuando son los titulares del capital, sino, por ejemplo, en el caso de que una persona jurídica tenga como controlante, o que tenga dentro de su órgano de gobierno alguna persona jurídica a su vez que tenga una participación, por ejemplo, con una influencia significativa, tenemos que saber respecto de nuestro potencial cliente, de quién es el dueño, esa persona jurídica, a su vez esa persona jurídica, quiénes son los titulares, quizás es otra empresa, quizás un holding. Tendremos que escalar un poco más y conocer en sí todo el grupo económico hasta llegar a quiénes son los dueños o beneficiarios finales, ¿sí? Que son personas físicas, o sea que tenemos que partir de una empresa y ir escalonando dentro de sus propietarios hasta llegar al verdadero beneficiario final. Entonces, la identificación y el conocimiento del cliente hacia los datos básicos, hacia el entendimiento de la actividad que desarrolla, conociendo qué es lo esperable dentro de determinado rubro, por ejemplo, la estacionalidad en las ventas que tienen, para ver si los ingresos y la facturación que se presenta dentro de la entidad se corresponde con la actividad
normal de ese sector. Por ejemplo, si es actividad agrícola, será muy distinto si es una actividad industrial o una actividad comercial. Si después esa actividad tiene flujos significativos de ingresos en efectivo, como podría ser un supermercado, o no, en realidad no es esperable que reciba ingresos en efectivo. Entonces, se tiene que ir constituyendo lo que se denomina el perfil del cliente, que parte desde la identificación y eleva ese conocimiento hacia otras instancias. Otra política importante que van a definir las entidades financieras, que puede definir, por ejemplo, un banco con el cual nos queremos relacionar, es la de aceptación de clientes o iniciación operativa. Como decíamos hace un ratito, las entidades pueden definir con qué tipo de clientes quiere trabajar. Por ejemplo, podría definir que no quiere trabajar con no residentes. Y en realidad la normativa del Banco Central en cuanto a las posibilidades estaría habilitada a trabajar con no residentes con determinados requisitos, podría abrirles cuenta y podría operar. Pero está dentro de lo que hace su conocimiento y sus recursos el decidir si acepta o no a no residentes, por ejemplo, personas jurídicas radicadas con domicilio real en otro país. O esto que nombrábamos de empresas con alguna trayectoria mínima que no sean recién constituidas, o determinado tipo de sector de actividad. También en relación a las políticas tendrá que determinar ante qué acontecimientos va a proceder al cierre de las cuentas o la discontinuidad operativa. ¿A qué se refiere esto? Cuando se analizan las diferentes operaciones que hace una empresa, por ejemplo, un cliente del banco, se concluye o se observan determinadas inusualidades que son operaciones que se alejan de lo esperable para esa empresa o ese cliente en particular. Se profundiza el análisis y se concluye en un determinado plazo que esa operación o un conjunto de operaciones de esa persona o ese cliente son sospechosas. Se hace el reporte a la UIF, el ROS, el reporte de operación sospechosa, y en ese momento se tiene que analizar si se desea, que es confidencial, si se desea o no continuar con la relación comercial con el cliente. En un principio la normativa establecía que se debía continuar la relación y aportar a la UIF toda la nueva información que se iba relacionando con operaciones de ese sujeto. Después se modificó la normativa y se estableció que cada entidad tiene que fijar una política en la cual puede decidir que un reporte o un conjunto de reportes son determinantes para el cierre de la cuenta. En esos casos, la entidad no puede informarle, en el caso de que decida discontinuar la relación, que el causal es el hecho de haberlo reportado a la unidad de información financiera, sino que normalmente a través de los contratos, los bancos y demás entidades financieras se reservan el derecho de rescindir de manera unilateral en la relación en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo normal? Se envía una carta de documento al cliente y se le informa que en el determinado plazo, por ejemplo 30 días, tiene que proceder o se procederá al cierre de la cuenta, por ejemplo de su cuenta corriente, que tiene que presentar el listado de los cheques librados, proveerles en su tiempo correspondiente los fondos, entregar las chequeras que todavía no hubiese completado, pero no puede en esa carta de cierre indicar el motivo en particular, simplemente citará que es por decisión de la entidad. Después otra de las obligaciones que tienen las entidades financieras a nivel formal es la realización de una autoevaluación de riesgos. Esta es una autoevaluación de riesgos de lavado de activos, que es anual y que la tienen que presentar a la UIF y al Banco Central antes del 30 de abril de cada año. Entonces, cada entidad analiza
a sus clientes de modo global, en función a los riesgos que tienen, y va ponderando cada una de esas características en función al volumen de clientes que tiene y el volumen de operatoria. Entonces analiza diferentes factores relacionados con cobertura geográfica, con el tipo de actividad que desarrollan, con los volúmenes operados, con la cantidad de alertas que se presentan, con condiciones particulares como ser persona políticamente expuesta, que son los que se denominan PEP, que tienen que tener un seguimiento reforzado en busca de prevenir delitos relacionados con la corrupción. Entonces, eso es un factor a considerar dentro de la autoevaluación, si se relacionan con otros sujetos obligados, el nivel de cumplimiento respecto de las obligaciones con esos otros sujetos, del análisis de los manuales de procedimiento que tengan estos otros sujetos, que se encuentren correctamente inscriptos. Entonces se autoevalúa la organización, la entidad financiera, puede ser por ejemplo un banco, y determina niveles de tolerancia respecto de esos riesgos relacionados con prevención, ¿sí? Si va, por ejemplo, a aceptar trabajar con países o con provincias que limiten con determinados otros países, si va a trabajar con determinado tipo de actividades que hagan transferencias internacionales. Entonces va a determinar y en función a eso, esos niveles de tolerancia, y en función a eso va a establecer controles o va a considerar cuáles son sus niveles de control necesarios para ese nivel de tolerancia al riesgo. Todo eso lo va a elevar y va a recibir, en caso de que corresponda, algún tipo de devolución de la UIF o del Banco Central cuando lo analicen. En cuanto a las obligaciones fácticas, hablamos ya del cumplimiento de lo que era la política de identificación del cliente. Va a tener que también categorizar a los clientes según nivel de riesgo y hacer un seguimiento de las operaciones de los clientes en función a ese nivel de riesgo. Va a tener que determinar asimismo un perfil del cliente, va a efectuar el monitoreo, seguimiento mensual normalmente de las operaciones del cliente. En caso de que correspondan, va a hacer los reportes de operaciones sospechosas y los reportes sistemáticos de las operaciones en general. También cuenta con la obligación de actualizar en determinado plazo el legajo con la información del cliente y almacenar por el periodo de 10 años, mantener la documentación relacionada con las operaciones y la justificación de las operaciones por ese plazo de 10 años. Y en lo que hace a la mejora continua, los sujetos obligados tienen que tener un cronograma de capacitación de su personal. Por ejemplo, un banco tiene que capacitar al 100% de su personal en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y brindarle una capacitación más intensiva a quienes están dentro del circuito de prevención. Normalmente dentro de los organigramas de las entidades financieras hay gerencias o departamentos que se encargan exclusivamente del seguimiento y de los clientes en temas de prevención y del cumplimiento de estas obligaciones que delega a través de diversas resoluciones la unidad de información financiera. O sea que dentro de los campos posibles de competencia para un contador, un licenciado, un profesional en ciencias económicas, está también integrar estas áreas de control y cumplimiento que son las relacionadas con prevención del lavado de activos. Voy a intentar pasar la diapositiva. No estaría funcionando. A ver.
Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si tenemos un poco más de suerte. Bien. Hablamos hace un ratito de este pilar fundamental de la prevención, que es la política de conozca a su cliente, y que este está asociado con actividades que veíamos en el nivel práctico, que son la determinación del perfil del cliente, el análisis transaccional, que es el análisis de las operaciones que efectivamente realiza el cliente, y el tratamiento o análisis de las operaciones que se apartan del perfil inicialmente definido para el mismo. Me está costando un poquito pasar las diapositivas. Y ahora parece que estoy escribiendo algo. Ajá. Voy a intentar, no sé si esto va a ser muy práctico, dejar de compartir y volver a compartir. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Será que tengo mala conexión de internet o algo así? No, profe, se le escucha bien. El problema creo que es unas filminas nada más. ¿Y esto normalmente pasa? ¿No? ¿Me están Suelen ser escuchando? virus de este tema de lavado de activos y demás. Ah, probablemente. Un ataque terrorista es demasiado, ¿no? Bien. A ver. Pues están viendo siempre una misma diapositiva. Sí, profe. La que dice conozca a sus clientes. Bien. Un minutito. Profe, si no cortamos acá y que entra hasta acá el parcial y listo. Lo que pasa es que puede haber alguna preguntita que ya haya hecho con algo que viene. Sigamos entonces, profe. Sí, mejor. Bueno, lo mismo Pasa las preguntas. es una de las opciones, no sé si eso sería muy correcto, pero sí, podría ser. A ver si ahora vamos. Esta es por ahí la parte más interesante. Porque ya nos concentramos bien en lo que vamos a ver cuando nosotros nos relacionemos con un banco. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si nosotros estamos trabajando en un banco, ¿qué vamos a tener que hacer? Y si nosotros nos relacionamos con un banco, ¿cómo vamos a entender lo que ellos hacen y cómo nos afecta? Entonces, un minutito, vamos de nuevo. Profe, si no puede pasarla así, ahí le estamos viendo. Vamos a ver, yo creo que ahí funciona, y si no, bueno, lo vamos Buenísimo. charlando nada más. Sí. Bien. Nombramos que dentro de las actividades que tenía que hacer la entidad financiera cuando se va a vincular con un cliente es, ya no hablando de esta autoevaluación que ya lo charlamos hace un ratito, sino ya parándonos en el perfil de riesgo del cliente antes de vincularse con cualquier persona física o jurídica, tiene que tener definido el nivel de riesgo asociado a la misma. ¿Cómo lo va a definir? Conforme a la documentación de solicitud de producto
que esas personas presenten al banco, ¿sí? Entonces va a definir si el nivel de riesgo en relación a prevención del lavado de activos es alto, medio o bajo. Esta segmentación en estas tres categorías es lo que da la resolución 130 de la UIF, ¿sí? Cuando el nivel de riesgo relacionado con la actividad y con los datos y particularidades del cliente sea alto, va a tener que realizar un seguimiento o debida diligencia o due diligence reforzado. Va a ser un seguimiento mayor respecto de aquellos que presenten mayor riesgo. Si el riesgo medio, va a ser una debida diligencia normal, y si el riesgo es bajo, la debida diligencia va a ser simplificada. En un ejemplo, si el riesgo es alto, por ejemplo, ahora ustedes tienen una empresa y están trabajando con un banco, si el banco los categoriza como de riesgo alto, les va a pedir que actualicen el legajo, no solo en cuanto a la información que haga a fines crediticios, sino la información que haga a fines legales, estatutarios, para un mayor conocimiento de forma anual, ¿sí? En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, una caja de ahorro sueldo o simplemente una tarjeta de crédito, probablemente, como personas humanas, van a estar categorizados como de riesgo bajo, que implica que en ese caso, por temas de relaciones con prevención del lavado de activos, tengan una debida diligencia simplificada y que no reciban un pedido de actualización de documentación de ese banco en particular. Lo que dice la norma es que en vez de ser de 1 año, la actualización de legajos tiene que ser cada 5 años, pero que puede ser inclusive realizada sin pedirle documentación al cliente, sino a través de una scoring o obtención de información publicada por el Banco Central, que pueda obtener la entidad sin pedirle al cliente. Entonces, ustedes se plantean, yo me relaciono con una entidad financiera y en realidad nunca me pidieron documentación. ¿Cómo encuadra esto dentro de la normativa? Encuadra en que los han categorizado como de riesgo bajo, entonces no requieren un análisis tan particular como lo requeriría si hubieran sido asignados con otro nivel de riesgo. Entonces el riesgo alto, por ejemplo, tiene que actualizar la documentación de modo anual, el riesgo medio cada 2 años y riesgo bajo cada 5 años, con esta salvedad de que puede ser información obtenida de modo interno por la entidad financiera. Esto es análisis del riesgo que tiene que hacer antes de vincularse con el cliente y ante modificaciones significativas del mismo, tiene que recategorizarlo en cuanto al nivel de riesgo, ¿sí? Normalmente estas revisiones al menos se hacen anuales para recategorizar toda la cartera de clientes dentro de una entidad financiera. Entonces, desde el momento inicial le asigno un perfil y un nivel de riesgo. Asimismo, con la información económica, financiera, y en caso de que hubiese optado el cliente con aportar la documentación impositiva, armo lo que se denomina un perfil documental. ¿Qué es el perfil documental? Es un número calculado con fórmulas establecidas y parametrizadas por cada entidad financiera que permite de modo prospectivo y futuro determinar que en función al pasado hay un monto razonablemente justificado por la actividad. En otras palabras, es un monto en el cual si el cliente, empresa, persona física o humana, se mueve en transacciones acumuladas, por ejemplo en el mes, eso va a estar justificado con la documentación que aportó. Entonces, en base a la documentación histórica, se determina a través de fórmulas un monto que en principio va a estar justificado. ¿Para qué nos sirve eso? Para que cuando las transacciones acumuladas de un cliente superen ese monto o perfil documental, la
el área o la unidad o la gerencia de prevención del lavado de activos le requiere al cliente mayor información. ¿Qué es entonces la superación de ese perfil documental? Un indicio de inusualidad. Entonces se compara mensualmente el parámetro, que es el perfil documental, con la sumatoria de la realidad de operaciones que hizo ese cliente con esa entidad. Se comparan si el parámetro justificado es inferior al volumen operado, se le requerirá al cliente mayor justificación. ¿Cómo se le requiere al cliente mayor documentación o justificación? Normalmente el oficial de cuenta se comunica con el cliente y le pide que justifique el origen de los fondos de determinada operación. Entonces, hay que aportarle al banco o al sujeto obligado que nos esté consultando documentación respaldatoria. Y esa documentación respaldatoria puede ser de dos tipos. Una es documentación que me actualice el perfil, o sea que es documentación, por decirlo así, más estable, que diga que mi perfil justificado mensual o mi volumen normal de operaciones varía, como podría ser un nuevo balance. Un nuevo balance haría que yo modifique, o que el área de prevención del banco modifique el monto que considera razonable a nivel mensual. Y otra de las alternativas es aportar una información o documentación puntual que justifique una operación en particular. Entonces, si yo normalmente justifico mis operaciones con un recibo de sueldo, yo puedo presentar un nuevo recibo de sueldo más actualizado y que me modifique lo que a futuro tenga justificado con respecto a ese origen, que es los ingresos en relación de dependencia. O puedo, porque el mayor movimiento que se refleja ante ese banco o ante ese sujeto obligado no deriva de algo habitual, sino que deriva, por ejemplo, de la compra, o en realidad de la venta y cobro de un inmueble. Entonces yo justifico la operación puntual. Entonces no se modifica mi perfil documental, pero yo sí aporto la documentación específica para que esa, en principio, inusualidad o alerta que surge por superar mi perfil documental no ascienda a otra instancia y se considera sospechosa. Entonces yo alcanzo con documentación a justificar la operación, ¿sí? Si una vez requerida la documentación al cliente o no es presentada o no es suficiente para justificar de manera razonable esas operaciones que se realizaron o se intentaron realizar, porque lo que tiene que chequear el sujeto obligado son las operaciones realizadas o tentadas, ambas, no entregó otra documentación adicional, pasa a la instancia de operación sospechosa, que era lo que charlábamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, decimos, el sujeto obligado, desde el primer momento, determina el perfil de riesgo del cliente en cuanto a un nivel de riesgo. Le determina en base a la documentación o en base a información que puede haber obtenido de algún canal propio, un perfil documental, y a su vez, con el paso del tiempo, se va conformando un perfil transaccional. ¿Cuál es la diferencia entre un perfil documental y uno transaccional? El transaccional no está apoyado o respaldado en documentación, sino que está basado o calculado en función a los montos operados en esa entidad por esa persona. Entonces, si una empresa presenta un balance que justifica un flujo de fondos a través de la entidad, por ejemplo, de 100 millones, pero en realidad con ese banco en el pasado solo ha trabajado mensualmente o ha realizado movimientos de acreditaciones por 1 millón al mes, el perfil documental justificado pueden ser los 50 o 100 millones, no me acuerdo qué número dije, los 100 millones. En cambio, el perfil transaccional será 1 millón mensual. Entonces, superado lo habitual dentro de la entidad, que es el transaccional, el millón, también se presenta un indicio de inusualidad.
que quizás se justifique con un mayor conocimiento del cliente de que ahora está operando determinadas operaciones o transferencias que cursa, por ejemplo, con otra entidad, las está empezando a trabajar con el banco o el sujeto obligado con el cual yo me estoy posicionando, ¿sí? Entonces, son diferentes montos que se determinan y que pueden ser base cuando se comparan con la realidad realizada en esa organización para la aparición de una inusualidad y que eso tenga que ser justificado, ¿sí? Esta diapositiva es bastante importante y es un poquito lo que charlábamos hace un rato, en esto de cómo va evolucionando desde una inusualidad hacia una operación sospechosa. Entonces, una operación inusual es aquella que a priori no tiene justificación económica o jurídica, que puede derivar por diferentes alertas. Por ejemplo, cuando el monto operado supera al monto que está documentalmente justificado, que sería el perfil documental, o cuando supera lo que habitualmente se realiza, o por algo que sea conceptual, no necesariamente son todas las alertas cuantitativas respecto de un monto parámetro. Puede ser que se haya dado una operación que tenga una proporción muy significativa de efectivo y que la actividad del cliente declarada ante la entidad no se corresponda con ese volumen de efectivo. Puede ser que en monto está encuadrada dentro del perfil documental, en monto está encuadrada dentro del perfil transaccional, pero conceptualmente la utilización de efectivo puede ser una alerta en los términos de prevención de lavado de activos, porque normalmente las actividades ilícitas se abonan en efectivo. Entonces el ingreso de efectivo en volúmenes significativos que no se condigan con la actividad del cliente para esa misma recepción es un indicio de inusualidad. Entonces es algo que a priori no tiene una justificación económica y jurídica. Dijimos que es distinto que algo que es sospechoso, porque lo inusual es en una primera instancia. Lo sospechoso deviene de una conclusión hecha de un análisis y un transcurso del tiempo. Entonces, una operación sospechosa es aquella que luego de un análisis y evaluación no guarda relación con las actividades lícitas declaradas o subsisten las dudas respecto de esa operación. Vamos a ver. Me adelanto las diapositivas y después vuelvo un poquitito. ¿Por qué? Porque ese análisis que yo tengo que hacer para determinar si mi operación inusual vuelve a ser considerada normal, doy de baja esa alerta, o no alcanzo a justificarla y la considero operación sospechosa, todo tiene que ser realizado dentro de un plazo máximo que me lo establece la normativa del central. Entonces, si yo tengo una empresa y recibo de un banco un requerimiento de información, yo sé que si ese requerimiento se relaciona con justificación de fondos, porque por ejemplo me pide una declaración jurada del origen de los fondos y que le aporte además documentación, yo sé que está trabajando sobre esta parte esa entidad, yo sé que tiene como máximo, cuando hay sospechas de lavado de activos, 150 días corridos desde que la operación fue realizada o tentada para definir si esa inusualidad se justifica y no hace ningún reporte, o no alcanza a justificarse y emite un ROS, ¿sí? Que no es algo para nada deseado por nadie, digamos. Entonces, el plazo que tiene el sujeto obligado, que tiene el banco, que tiene la entidad financiera para hacer ese análisis es de 150 días. Lo normal es que se vaya trabajando mensual, se pide la documentación y hay un plazo lógico en el cual el cliente puede aportarla, se analice, quizás se vuelva a hacer otro pedido más específico y después un comité de prevención de lavado de activos encabezado normalmente por el oficial de cumplimiento, que dijimos en un comienzo que era el principal responsable del cumplimiento de las prácticas de prevención dentro de la entidad financiera, analizan si van a enviar ese reporte,
¿sí? Entonces el plazo máximo es 150 días corridos de la operación tentada o realizada, o 15 días corridos desde que se calificó como tal, como sospechosa. Entonces, ¿cómo conviven estos dos plazos de los 150 y de los 15? Si dentro de los 150 se analizó la documentación existente, se analizó el perfil del cliente y toda la documentación relacionada, y ya en algún momento, antes de cumplirse los 150 días, a los 10 días, o instantáneamente, después de realizar la operación, se considera que eso no va a revertirse, que es ya en sí sospechosa, no hay que esperar hasta el límite de los 150, sino que empiezan a computar desde ese momento 15 días corridos. Por ejemplo, si en un mes se hubieran realizado operaciones, los primeros días del mes siguiente se acumula esa información, se hace un análisis, se determinan alertas y, por ejemplo, a los 60 días de la operación se está tratando por el Comité de Prevención de Lavado de Activos. Si el comité ya en ese momento tiene la suficiente información como para considerarla como sospechosa, tiene que dentro de los 15 días hacer el reporte a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central. No tiene que esperar o dilatar el reporte hasta los 150 días. En el caso de las operaciones relacionadas con financiamiento del terrorismo, el plazo es cortísimo, son 48 horas, y se habilitan días inhábiles, días y horas inhábiles, por el tipo de consecuencia que podría tener ese tipo de operación de financiación del terrorismo. Hace un ratito mencionamos algunos de los que son indicios de inusualidad. ¿Qué otros ejemplos dentro de las operaciones que se dan en una entidad financiera podría ser considerado como una alerta que es de que sea algo inusual y tenga que profundizar en el análisis? Por ejemplo, operaciones que sean disímiles respecto de los antecedentes y la actividad económica del cliente, que el monto, la complejidad o las modalidades no sean habituales para ese cliente o para el sector de ese cliente, que pueda, por la cantidad de operaciones y el monto, presumir que sea una operación fraccionada. Hay dentro de las entidades financieras un monto a partir del cual tienen que identificar, por ejemplo, en los depósitos, si es realizado por cuenta propia o si es realizado por cuenta de un tercero, e indicar los datos de ese tercero. Si, por ejemplo, se hicieron todo un conjunto de operaciones muy cercanas a ese límite para depósitos en una misma cuenta, en el mismo día, eso podría hacer pensar, o en diferentes días que vayan acumulándose, que todas son muy cercanas. Por ejemplo, si el monto son 200.000 pesos, que sean todas de 190.000, 180.000, 199.000, o sea que sean montos que están por debajo del umbral en el cual yo voy a pedir más documentación o mayor información, y que por su frecuencia me hacen pensar que están fraccionando algún monto que hubiese sido de un depósito más grande, por ejemplo. El negarse o no aportar en el tiempo correspondiente la documentación que les es requerida, el realizar operaciones sin una lógica económica, porque pensemos que hay determinadas técnicas de lavado de activos que implican pérdidas a nivel económico con el solo objetivo de dar esa apariencia de licitud. Entonces, el que se haga una operación que no tiene una lógica económica también es un indicio de inusualidad. Que intervengan países no cooperadores, transferencias con países no cooperadores del GAFI, o dividendos a esos países, a accionistas de esos países. Repasando ahora el esquema de las operaciones normales de una entidad financiera.
En verde vemos que se realizan operaciones. Luego, esas operaciones son analizadas y contrastadas con parámetros que me pueden brindar alertas, como son las características de la operación, el perfil del cliente, dijimos, el perfil documental, el perfil transaccional. De ahí puedo definir que esas operaciones son normales o que presentan una inusualidad. Presentar la inusualidad, tengo que profundizar en el análisis y de ahí puedo considerar que la operación es sospechosa y efectuar un reporte, o que la operación es normal y no efectuar ningún reporte, cerrar el análisis con una conclusión. Como podrán ver, todas estas actividades, no solo porque decíamos de que hay recursos específicos designados dentro de las entidades financieras, porque son áreas propias que se dedican exclusivamente al cumplimiento de estas tareas de prevención, sino que toda la organización tiene que estar en conocimiento y colaborando con las áreas de prevención en el cumplimiento de estas tareas que la UIF le ha designado o delegado. Así que para las organizaciones implica una carga de cumplimiento adicional, pero que en definitiva es obligatoria y que, como vimos antes, puede derivar un no cumplimiento en sanciones económicas e inclusive penales. Ya son las 8:30. Tenemos algunos casitos para ver, pero los empezamos, si están de acuerdo, a ver el día miércoles, que sería cuando vamos a repasar también algunos aspectos más a nivel práctico y numérico y con casos. Perfecto, profe. Una consulta, ¿estas filminas las van a subir a la plataforma? Están subidas unas que están bastante parecidas, pero yo voy a subir estas exactamente, ahora en un Bárbaro. rato. Perfecto, muchas gracias. Volviendo a lo que dijimos que era importante al principio de la clase. Dijimos, etapas y técnicas del lavado. Dijimos, son 3 etapas, vimos algunas de las principales técnicas del lavado, dijimos que esas técnicas van mutando, se van combinando para hacer operaciones. Hablamos de un programa de cumplimiento, que también dijimos que es como los sujetos obligados van a ejecutar o realizar aquellas obligaciones que les derivan las resoluciones de la UIF. Vimos qué son las operaciones inusuales y cuál es la diferencia con las operaciones sospechosas, y hablamos del enfoque basado en riesgo, que desde el momento inicial, todo lo que es la gestión y el seguimiento se gradúa en función al riesgo del cliente y el riesgo de la operación. Sabemos que este enfoque basado en riesgo tiene una lógica de que parte que los recursos aplicados al control son limitados, la cantidad de operaciones y la profundidad del análisis que conllevaría a analizar todas y cada una de las operaciones sería prácticamente imposible. Entonces centra el análisis o el trabajo o el estudio o la profundización en aquellas que a priori presentan mayor riesgo o generan alguna alerta de inusualidad, ¿sí? Que es también de lo que vimos al principio, que es una realidad con la que vamos a convivir de ahora en adelante, es un tema que está instalado en la sociedad, que cada vez se profundiza más, nos aplica como profesionales y nos aplica trabajando con muchos de estos denominados sujetos obligados, y es prácticamente imposible no tener contacto con ellos en algún momento de nuestra vida y tener que justificar alguna operación, y evitar que respecto de nosotros o de nuestros clientes se efectúen reportes de operaciones sospechosas. No sé si tienen alguna duda, algún tema que les parezca interesante ver o algo que quieran comentar. Bueno, en principio yo voy a subir ya las diapositivas, dejo
dejo la grabación. Subo hoy las diapositivas, las mismas que estuvimos viendo. Subo también lo que me habían pedido de política de crédito. Y terminamos de chequear si va a ser a través del navegador seguro el día viernes o si va a ser exactamente igual como tuvimos el primer parcial. Eso es lo que yo tengo anotado. ¿Alguna otra tarea? ¿Me llevo o no? ¿Nada más? ¿Tienen alguna duda? Ah, bueno, acá está algo que escribió Camila. Si no coinciden exactamente las de la plataforma con lo que yo estaba usando ahora, lo voy a modificar. Y bueno, lo de política de crédito que ya lo habíamos charlado. Bueno, si no tienen ninguna duda, estamos por cerrar la clase. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a Chao, ustedes. profe, gracias. Chao, chao. Que estén muy No, bien. profe, Estudien gracias. mucho. Sí, obvio. Sí. Obvio, más vale. Chao, chao.